Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva sección. En el día de hoy empezamos una sección de apoyo, de ayuda a las personas que van a comenzar a estudiar o que están estudiando segundo de bachillerato de historia. Sobre todo muy enfocado al tema de selectividad, que es una asignatura muy importante y un examen bastante difícil. Entonces, en estos vídeos vamos a intentar ayudar a preparar, también que sirva como repaso para selectividad y un poco pues para entender los temas quizás más complejos dentro del temario de selectividad de historia de segundo de bachillerato. Así que este es el primero. Os voy a hablar un poco de cómo va a ser. Voy a utilizar la pizarra a modo de apoyo. Seguramente aquí se vea mejor. El primer tema de segundo de bachillerato de historia es historia de España y el primero es las raíces históricas de España. Para ello, he creído conveniente dividirlo en dos apartados. El primer, que van a ser dos vídeos por separado, para que no se hagan muy largos. El primero de ellos será desde la prehistoria hasta la romanización, es decir, hasta que España queda integrada dentro del Imperio Romano, y luego, o sea, lo que sería época antigua y prehistoria, y la segunda parte, que será otro vídeo distinto, para que sea más sencillo de comprender, será la Edad Media, la caída del Imperio Romano, la entrada de pueblos bárbaros y finalmente hasta que lleguemos a los Reyes Católicos. Y ya el segundo punto, el segundo apartado, el segundo tema será los Reyes Católicos y la construcción del Estado moderno, el descubrimiento de América, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer punto este de que queremos hablar, para entender España, tenemos que entender España como un elemento geográfico, es decir, como la península ibérica, contando en este sentido tanto España como Portugal, que no va a estar, que geográficamente no están divididas. La península ibérica tenemos que tener muy claro que está en una situación geográfica que siempre ha precipitado el paso de culturas y por tanto por España podemos decir que ha pasado todo el mundo. Así bien, el primer punto que hemos llamado desarrollos autóctonos, es decir, es las culturas, las propias civilizaciones que pasan de la prehistoria a la historia, es decir, que se desarrollan dentro de la península ibérica. En este sentido, pues podemos hablar de dos grandes grupos sociales, que serían los íberos y los celtas. Dentro de cada cual hay muchísimos grupos pequeños y distintos, pero comparten una cierta cultura, unos ciertos dioses, unas ciertas lenguas comunes que puede hacer que dividamos en íberos y celtas. También es muy importante, esos son los pueblos prerromanos, porque están antes de la llegada de los romanos y algunos de ellos se desarrollaron más, otros menos en diferentes puntos de la península ibérica. También es muy importante que hablemos de Tartesos. Tartesos, que es un nombre que nos sonará a todo el mundo, es en cierta parte de Andalucía, sobre todo en Andalucía occidental, donde hay una importancia de minas de plata y en época antigua minas de todo tipo de metales, incluso de oro o de estaño, pues se van a desarrollar una serie de culturas que van a ser muy importantes. Para algunos historiadores es un solo reino, llamado reino de Tartesos, y para otros son diferentes culturas que se engloban dentro de la marca Tartesos, podemos llamarlo. Si conocemos un poco de la historia, a los reyes se les suele llamar Argantonio, es decir, el hombre de plata, el rey de plata. ¿Por qué? Pues precisamente haciendo un énfasis que hicieron los historiadores antiguos en la gran producción de metales que había en Andalucía. Y estos pueblos van a estar en contacto con pueblos muy desarrollados. Por ejemplo, los primeros que llegaron aquí en esta oleada de colonizadores o de elementos externos a España fueron los fenicios. Los fenicios es un pueblo comercial. Bueno, se me ha olvidado decir que los desarrollos autóctonos, lo que es la historia dentro de España, los grupos que se van desarrollando y que entran en la época de los metales, etcétera, es en torno al año 5000 a.C. Un par de siglos, un par de milenios después, llegarán los fenicios, que son un pueblo de comerciantes, son los mismos que fundarán Cartago. Es un pueblo que parte de la zona de Turquía, de la zona totalmente oriental del mar Mediterráneo, y que van a llegar a instalarse en diferentes puntos, no como una conquista militar, sino como enclaves comerciales, para comerciar, para traer, importar elementos del este del Mediterráneo, por ejemplo manufactura, por ejemplo ánforas, etcétera, y para traerse los metales, para sacar los metales de España.
Esto quiere hablarnos de la importancia que tiene la península ibérica desde los primeros momentos. Aquí todavía ni se imagina uno a Roma. Y sin embargo ya había gente viniendo para acá, para España. El segundo grupo de población muy importante que todos conocemos son los griegos. Los griegos vienen aquí, participan en la fundación de Cádiz, entre otras cosas. Hay gente que la entiende como fenicia, como griega, pero lo importante es que es de esta época. Cádiz es la primera ciudad, la ciudad más antigua de Europa, la que más años hace de su fundación. Esto nos habla de la importancia que tiene. ¿Por qué? Pues porque controla el paso del Mediterráneo al Atlántico, porque tiene, como digo, un potencial económico muy importante, porque existían diferentes grupos, algunos de ellos desarrollados dentro de la península, que facilitaban el intercambio comercial. Y por tanto, desde el primer momento, como digo, la idea general es que desde el primer momento fue importante y que desde el primer momento pasaron diferentes grupos por allí. Otro grupo que lo hemos dejado en la tercera parte, que he puesto cartagineses y romanos. Bien, en el marco de las guerras púnicas, ¿qué son las guerras púnicas? Las guerras púnicas son las guerras entre Roma y Cartago. Son las guerras probablemente más importantes de la antigüedad, porque Cartago, que era una ciudad comercial de origen fenicio del norte de África, que era una gran potencia en el Mediterráneo, se va a enfrentar a Roma, que era una ciudad-estado que había ido creciendo en Italia, había conseguido tener toda Italia y por tanto chocarán en Sicilia, en Córcega, en Cerdeña, en diferentes islas, que será la primera guerra púnica entre estas dos grandes potencias, y será cuando Roma vencerá. Al expulsar a Cartago de estos diferentes puntos tan importantes, de, como digo, Sicilia, Córcega, Cerdeña, hacerle que acabe con su flota. Cartago era una potencia comercial, necesitaba de los barcos para llevar las mercancías de un sitio a otro. Tras la Primera Guerra Púnica, Roma le prohíbe tener un número X de barcos. Entonces, ¿qué es lo que hará Cartago? La familia de los Bárcidas, de los Barca, Aníbal Barca, Amílcar Barca, Asdrúbal Barca, estos personajes tan importantes de Cartago, entonces cuando se ven en esta tesitura tan complicada después de haber perdido la Primera Guerra, mirarán a España, mirarán a Hispania, porque era una tierra muy rica en metales y que no tenía un poder político, una entidad tan importante como podría ser Roma o Cartago, entonces la ven como una tierra de oportunidades. Así Cartago va a conquistar Hispania y va a unir a las diferentes tribus y a las diferentes pequeñas ciudades, estados y a los pequeños reinos, los va a unir bajo su esfera de influencia. Y Roma, la manera de atacar Cartago será venir a España, a Hispania, con Publio Cornelio Escipión y con Cneo Cornelio Escipión, y atacar aquí, en territorio español, a Cartago para quedarse con estas posesiones, porque eran las que le daban los suministros y el poderío económico a Cartago. Es decir, que en el mundo antiguo, dentro de la guerra más importante probablemente que ha habido en la historia antigua, la que decidió el destino de Europa, es España, la principal base de operaciones, donde los romanos y los cartagineses tienen la Segunda Guerra Púnica y donde se va a decidir el futuro del Mediterráneo. Como digo, este es el primer bloque temático que tenemos que entender, que va desde la prehistoria hasta los romanos. Después de esta Segunda Guerra Púnica, cuando expulsan a los cartagineses, Roma se va a instalar y va a hacer sucesivas campañas, sucesivas conquistas de la península ibérica. Después, en el segundo vídeo, vamos a tener la Edad Media, como digo, que va a ser la llegada de los pueblos bárbaros cuando caiga Roma, el reino de los visigodos, el reino de Al-Ándalus, o los diferentes reinos y etapas en Al-Ándalus, y por último la reconquista cristiana. Pero este será el segundo bloque. Ahora nos vamos a centrar un poco en la romanización. Más allá de la conquista de Roma, lo que y entender esa idea de que España es un sitio de paso, un sitio muy importante que va a hacer que pase por aquí todo el mundo y que haya una mezcla de culturas importantes. La romanización es un proceso, no es una conquista, es un proceso, y es el proceso mediante el cual Hispania, se convirtió en una provincia romana. ¿En base a qué? ¿Y cuáles son las grandes transformaciones que vivió? Pues, por ejemplo, ponemos aquí calzada y agua. ¿Por qué? Porque los romanos, a día de hoy, una de las carreteras más importantes que tenemos en España es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata la construyeron los romanos. Es decir, los romanos trajeron a España como a una provincia que acabó estando totalmente pacificada,
trajeron carreteras, trajeron acueductos, trajeron todo tipo de innovaciones tecnológicas que hicieron de las ciudades en España más o menos una traslación de lo que eran las ciudades en Italia y acabaron estando totalmente dentro del sistema político romano, como digo, con estas importantísimas innovaciones tecnológicas, la calzada, los acueductos, que todavía a día de hoy, por ejemplo en Sevilla, en Nervión, lo vemos y en diferentes ciudades de España pues vemos que hay todavía restos de acueductos. ¿Cómo consiguieron este proceso de aculturación? Es decir, de convertir a España en una provincia romana y que la gente que nacía en España se entendiesen a sí mismos como romanos o como miembros del Imperio Romano. Pues con esa aculturación que decimos que se basa de tres pilares. El primero, la cultura. Es decir, todo lo relacionado con Roma era lo que se vivía dentro de España y todo lo que tenía relación con los pueblos anteriores a Roma desaparecía. Por ejemplo, el latín. El latín era la lengua vehicular que va a dominar toda Europa durante siglos con el Imperio Romano. Es decir, todo el mundo hablaba en latín y tenía que hablar en latín para entenderse. Y el latín es la lengua romana. En el momento en el que tú haces desaparecer las diferentes lenguas íberas y celtas que existían en España y todo el mundo habla latín, todo el mundo recibe la cultura romana. También el tercer punto es la religión, obviamente. Los romanos siempre se basaban en el sincretismo, es decir, llegaban a un lugar y hacían asimilar los dioses de ese lugar con los dioses romanos y por tanto los fusionaban. Entonces, cuando tú le estás dando una cultura, una historia, una política, una organización exactamente igual que en Roma, la misma lengua que en Roma y encima los dioses son los romanos, pues al final acaban siendo romanos, ¿no? Hay un chiste que dice que si anda como un pato, si parece un pato y si encima de vez en cuando hace cuac cuac, pues es que es un pato. Bueno, pues al final Hispania acabó siendo Roma. Tanto es así que mandamos a dos emperadores, Adriano y Trajano, que salieron desde aquí, desde Hispania. El tercer punto importante que conlleva la romanización es, y este es esencial para entenderlo, si estáis tomando apuntes, este es muy importante que lo tengáis claro porque luego va a ser todo lo contrario lo que pasará en la Edad Media. Es decir, con Roma crecen las ciudades. Las ciudades son más importantes, son más grandes, tienen muchos más elementos jurídicos, políticos, etc. O sea, todo va a pasar en las ciudades. Y el campo va a ser algo que está alrededor de las ciudades y que va a servir para nutrir de alimentos a las ciudades. Pero la ciudad es la clave política del mundo romano. Cosa que no va a ser así en la Edad Media, porque como ya veremos, la gente abandonará la ciudad y se retirará al campo. Y es lo que va a hacer que sea el mundo medieval sea totalmente distinto al mundo romano. Por eso ponemos el corte de mundo antiguo a mundo medieval a partir de la caída de Roma y la llegada de los pueblos bárbaros con otra costumbre. Por lo tanto, con la romanización en Hispania las ciudades van a crecer muchísimo. La mayoría de ciudades, o muchas de las ciudades que actualmente están en España y que son ciudades muy potentes, son ciudades que tienen una trama romana antigua. Es decir, que ya estaban con los romanos. Por ejemplo, pues está Numancia, está Tarraco, Emérita Augusta, tenemos muchísimas ciudades que son romanas o que provienen, bueno, que fueron los romanos o los que la fundaron o los que la transformaron. Por ejemplo, a nivel arquitectónico o a nivel de urbanismo, las ciudades romanas son unas ciudades con un plano muy sencillo. Es decir, están hechas en cruz. Tienen una calle muy grande y otra calle muy grande, así que la cruzan paralela. Y las demás calles se van en paralela, se van haciendo, perdón, paralela no, las dos se cruzan y luego en paralela a una y otra van apareciendo calles más pequeñas. Por tanto, es una trama urbana muy sencilla. Pues las ciudades en Hispania se van a construir de esta manera, que se llama planta en damero. Bueno, lo que tenemos que entender es que Hispania se va a convertir en una provincia romana y va a adquirir todos los elementos de arte, de religión, de cultura, de lengua de los romanos. Y por tanto, la gente que nace en Hispania se siente en el siglo II después de Cristo, por ejemplo, el 137, una persona que nace en Hispalis, pues se siente romano. No se siente español, se siente romano, ¿vale? Se siente parte de ese mundo. Y aquel que podía, si era una persona que tenía muchos recursos económicos, que
bueno, llegó a ser emperador con Adriano y Trajano. Es decir, que estaba perfectamente incluido dentro del sistema político romano y además tenía la importancia de las minas. Las minas de plata de Andalucía eran importantísimas para el engranaje del Imperio Romano y en el norte de España se encontró oro, que es una de las cosas por las que el propio Octavio Augusto, el primer emperador romano, vino a hacer la guerra contra los cántabros. Entonces, como digo, calzada más agua, cultura, religión, el latín, etcétera, el crecimiento de las ciudades y la importancia de las ciudades dentro del mundo hispano antiguo, las costumbres y las fiestas también se adaptan totalmente cuando Roma pasa a ser cristiana, las adapta también España. Por tanto, como digo, un elemento absolutamente bien integrado dentro de este sistema del Imperio Romano, mucho más que otros lugares, por ejemplo, que no sufrieron una romanización tan importante como en España. Sabéis que luego con el Imperio Romano se va a dividir en dos tipos de provincias, las senatoriales y las imperiales. Las imperiales son las que no están pacificadas y van a necesitar la presencia del ejército, y las senatoriales son las que están totalmente pacificadas, vinculadas al ámbito de Roma, etc. Bueno, pues Hispania realmente, en su división en provincias, la mayoría eran senatoriales, es decir, era una... De hecho, en las crónicas romanas hay siglos en los que apenas aparece Hispania, porque no había revueltas, ya no había problemas. Los problemas los había habido hasta la conquista. Después de la conquista, como digo, va a estar perfectamente asimilada, aculturizada, romanizada, que es este punto del que estamos hablando. Y por último, hemos ido bastante rápido, pero es sobre todo este tema de introducción, más allá de muchos datos, es sobre todo para que tengamos estos conceptos en la cabeza. Luego, por supuesto, hay que apoyarlo con datos y hay que estudiar y hay que leer los libros de cada una de los institutos en los que estéis estudiando, pero es muy importante que sobre todo entendamos el proceso. El último punto, como digo, es la crisis del siglo III, es decir, cuando Roma comienza a tener problemas, cuando los limes del imperio, es decir, los límites del imperio pasan de ser expansivos, es decir, Roma pasa de expandirse a defenderse, los pueblos que no son romanos, los bárbaros, que tienen otra cultura, que tienen otros dioses, que tienen otro rollo totalmente distinto, que van a ser los que van a triunfar en el mundo medieval, empiezan a entrar dentro de la frontera. Al final se acabará viniendo abajo el edificio del Imperio Romano, y al venirse abajo el Imperio Romano, aquí en España también se vendrá abajo toda la maquinaria romana y entrarán estos pueblos bárbaros, que como digo, será la segunda parte del tema este introductorio que sacaré en un vídeo próximo. Así que yo creo que básicamente se ha entendido la idea. Este es el primer vídeo. Vamos a intentar hacer tanto de segundo de bachillerato la asignatura de Historia de España, como de primero de bachillerato la Historia de Europa. Este es muy importante, estos temas son muy importantes porque son los que luego vamos a tener en selectividad. Voy a intentar hacer vídeos de todos los temas para que sean sencillos, como digo, para estar estudiando y cuando necesites refrescarte la memoria poder verlo. Así que es importante, si queréis, que dejéis algún comentario, alguna duda, y yo podré responderla o la responderé en otro vídeo. Leo todos los comentarios. Y también es muy importante, por supuesto, que se lo paséis a compañeros o a gente que conozcáis que estén estudiando, por si les puede ayudar estos vídeos. Así que muchas gracias a los que hayáis visto el vídeo y estamos en contacto como siempre.